Hola, mi nombre es Gerardo García y estoy acompañándolos desde Costa Rica. Tuve la dicha increíble de estar en este podcast. Quiero decirte tres cosas de mí, por favor, préstame tus oídos un minuto. Soy un hombre que creo que podría considerarse a sí mismo exitoso. Creo que la gente a mi alrededor me considera exitoso. Soy exitoso financieramente, soy exitoso profesionalmente, soy exitoso como persona, o me siento así, y en medio de todas las cosas. Hoy podría ser lo que la gente considera alguien que le fue bien. Pero quiero contarles algo que cuento poco en la vida, y es que en mi adolescencia yo fui suicida y estuve metido en una crisis de suicidio que me duró casi 7 años. Tengo 47 años, entonces cuando digo adolescencia fue hace 30 años, en 1991, 92. Y estuve en una crisis en el que me acuerdo muchas veces yo con 14 años, parado frente a un acantilado que daba al mar, pidiéndole a Dios la fuerza para tirarme. Ujú. Ah, y no había a quién acudir, no había con quién hablar, no existía mucho de lo que sabemos hoy. Lo único que se me ocurrió fue ir a la iglesia. Voy a hacer un comentario a la iglesia y te pido que no la juzgues. Y pues ellos hicieron lo mejor que sabían hacer, y lo que ellos sabían hacer era creer que lo que yo tenía era un demonio. Entonces me hicieron 666 exorcismos. Y cuando yo volví a la crisis de suicidio, no los juzgo, solo cuento la historia. Entonces ellos decían que es que yo era una persona cobarde en la fe porque no estaba logrando sacar el diablo. Ellos ya me habían sacado el diablo en la oración y el condenado volvía, volvía a mi cerebro y volvía a torturarme de mil maneras. De verdad no había recursos en aquella época, y esto me duró como hasta los 21 años, entre los 15 y los 21 años. A los 22 años, a raíz de esto, decidí estudiar psicología y me dedico a muchas cosas, a hacer desarrollo humano y conferencias y terapia y coaching. No solo atiendo en mi consulta el suicidio, pero el suicidio ha sido una consulta recurrente que he tenido durante los últimos eh, 20 años, o tal vez un poquito más. Entonces, creo que no tengo miedo de hablar. No soy una autoridad en el tema, no soy la última palabra, solo no me quiero callar ese tema. Me acuerdo en mi segundo año de universidad, un profesor que no tenía por qué entender esto, aunque estábamos estudiando psicología, cuando yo conté esto en la universidad, porque esto es un tabú, Ujú. entonces él se asustó y él me dijo, ¿y no te da vergüenza estar estudiando psicología habiendo vivido una crisis de suicidio y una depresión tan larga? Y entonces yo Wow. le dije, vea, mi querido amigo, él era un hombre, y le dije, ¿usted podría explicarme cómo es un parto? ¿O cómo se siente un parto? ¿O cómo es dar a luz? Y él me dijo, obviamente no, porque no lo viví. Entonces le dije, quién es más apropiado para hablar con una mujer de un parto, de tener un parto y de dar a luz, que otra mujer que ya parió? Correcto. Así exactamente es la salud mental. La salud mental es un Mm. conocimiento que puedes obtener de mil fuentes, pero hay muchas cosas que solamente una persona que tuvo la vivencia puede entender lo que se siente. Solamente Sí. cuando un adolescente llega y me dice esto y esto y esto y esto, y yo digo, eso es depresión. Y le digo, ¿y tú lloras por las noches y tú te repites estas palabras y tú sientes esto y esto y esto y esto? La persona cree que soy brujo, que tengo una bola de cristal, y yo digo, no, son solo patrones que cualquier persona que pasó por ahí entiende. Entonces, le hago esta pequeña observación porque quisiera compartir lo que viví, lo que sentí, cómo tal vez podemos ayudar, o cómo hemos ayudado a muchas personas, y que de repente esto le pueda ayudar a alguien que nos escucha. Y aunque tú nunca hayas vivido esto, creo que tú tienes que escuchar esto porque esto le pasa a cualquiera, de cualquier religión, de cualquier estrato económico, de cualquier creencia, de cualquier cultura, de cualquier género, de cualquier condición social, porque esto no le pasa a Ujú. personas buenas o malas, esto le pasa a cerebros. Y los Sí. humanos tenemos cerebros, cerebros Correcto. sometidos a una serie de cosas, sucesos, interpretaciones que de ausencia de sueño, por ejemplo, en todos los casos de depresión severa o de pensamiento suicida, en el 90 y pico de veces me encuentro un trastorno de sueño desatando todo lo demás. ¿Ok? Mm. Entonces esto le pasa a cualquiera. Hoy estamos ante una sociedad que está pegada en una pantalla y que está generando muchos trastornos a través de esa pantalla. Entonces esto usted ocupa Exacto. saberlo. Las Sí, dejo hablar. sí. No, Tienen que muchas ponerme, gracias. tienen que ponerme pausa porque yo soy de patada larga. Voy a irme a traer el Ah, No, bueno. micrófono. usted siga. Todo lo que Bueno, nos está dando es de un valor increíble, así claro. que en confianza. Y para eso estamos. No, bueno, le queremos dar las gracias de manera formal de que el doctor García haya dicho que sí.
desde Costa Rica, bueno, Ana María es de Colombia, yo soy de Puerto Rico, entonces como que Latinoamérica se nos está uniendo para poder hablar de este tema, que este tema no tiene fronteras, o sea, como lo dijo doctor García, esto le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, ahora dejo a Ana María y gracias por estar viendo Sin Romper Hielo. Sí, claro que sí, doctor. Gracias por estar acá con nosotras y empecemos. ¿Qué es el suicidio? ¿Cómo definiría usted el suicidio? Ok, más bien yo quiero devolverle esa pregunta a cada radio escucha, a las personas que nos ven el podcast. ¿Qué es para ti el suicidio? Porque ahí vienen las interpretaciones que más nos afectan. Como decía, en mi caso, en mi adolescencia, el suicidio era un demonio, estás endemoniado. Para algunas mamás el suicidio es vagancia, es falta de trabajo, falta de oficio. Para algunas, para otras mamás o papás o tías, eso es manipulación, está manipulándote. Digamos, ¿qué es para ti el suicidio? Porque el suicidio es como una gota en un tarro de lata, de latón, sonando todos los días, segundo a segundo, hasta provocar un dolor tan grande que la persona quiere parar el dolor. No, la gente no quiere suicidarse. La gente no quiere suicidarse. Ah, la gente quiere parar el dolor. Y por eso te pregunto, ¿para ti qué es el suicidio? Porque entonces aquí viene la respuesta que me dan muchos padres. Pero ¿qué le duele si le damos todo? ¿Qué le duele si no tiene que trabajar para ir a la secundaria como tuvimos que trabajar nosotros? ¿Qué le duele si esto y si lo otro, si tiene una habitación y tiene televisión y tiene... No estoy una cosa muy importante, no estoy juzgando a ningún papá. Estoy seguro que la gran mayoría de papás que conozco hacen lo mejor que tienen con los recursos que tienen, Sí. pero les pido que me escuchen. ¿Qué les duele? Ni ellos saben. ¿Ok? ¿Qué les duele? Hay muchas cosas de nuestro cerebro que no han sido estudiadas y que no han sido descubiertas. Y los procesos como las hormonas y los químicos cerebrales hacen que nosotros interpretemos lo que está a nuestro alrededor y todo lo que nos pasa y cómo nos sentimos, ¿ok? Eso es lo que causa esa interpretación de dolor. Pongo un ejemplo. Trabajo en alguna ocasión con una organización de guardabosques de mi país, ¿ok? Resulta que me llaman porque hay un muchacho de ellos, de los guardaparques, que llegó a la oficina, pidió las llaves de su habitación porque se tienen que concentrar en el parque, y la persona que estaba de recepcionista estaba en ese momento teniendo una llamada y le dice, deme un minuto. Y él dice, no, 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 ningún minuto que me precisa. Deme las llaves. Y él dice, tenga paz que estoy llamando. Y se entraba en una pequeña discusión, él se enfurece, va a su habitación y agarra la puerta a patadas y revienta el llavín y entra y obviamente todo el mundo dice, aquí hay algo mal porque pues está teniendo un ataque de ira, no está controlando sus impulsos, está siendo sumamente mal educado y son hombres que están armados. Claro. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías? Posiblemente hacemos un reporte, estamos todos de acuerdo en que una persona de esas, usamos el término latinoamericano, está muy loco y hay que despedirlo porque es un peligro. Claro, Entonces, converso con él para ver qué pasa y él me dice, bueno, no sé qué me pasó, me dice, yo no soy así, qué vergüenza. Entonces yo le pregunté, ¿qué hiciste el día anterior? Y él me dice, es que hay un incendio en tal montaña y tengo 5 días durmiendo a la intemperie. En Latinoamérica pues no hay trajes como los que salen en las películas de Hollywood, ¿verdad? Sin trajes especiales, haciendo cercas, absorbiendo humo, haciendo mis necesidades en el campo, ¿ok? Y Sin comer comiendo cosas bien. en lata, sin agua, loco, apasionado, enamorado de nuestro país, queriendo proteger el parque, pero su cerebro está intoxicado de sustancias como cortisol, como adrenalina, como ausencia de melatonina, como tiene un desorden por la alimentación, la hidratación y el sueño, y entonces su cerebro está en modo defensa. Yo no sé si se logra ver en la cámara, pero traje este bate. Digamos, hay momentos en que el cerebro se pone como que si fuéramos a batear a alguien, a golpear a alguien, y tú no lo sabes. Hoy atendí a una mamá que me decía, mi hijo ha venido con problemas de conducta. Yo le expliqué lo del cambio hormonal y el macho alfa intentando encontrarse un lugar en la manada. Y me dice, vieras todo lo que me dijiste en la sesión anterior, mi hijo me lo dijo hoy, me dijo, mami,
perdóname, en el momento que estábamos desayunando, él está calmado y me dice, mami, quiero pedirte perdón. Y ya le dice, ¿por qué? Dice, mami, yo no sé por qué te hablo así, yo no quiero hablarte como te hablo, yo no quiero Mm, responderte como te respondo, yo no sé de dónde me sale eso, pero cuando me da como una ira y te trato así. Y yo le no explicaba a lo ella puede lo del controlar. cortisol, la testosterona, el cambio cerebral. Lo que te digo es que la química cerebral Químico. nos Mm, genera sensaciones. Y esa química Sí. cerebral genera dolores e interpretaciones que la persona que está atravesando el momento lo siente demasiado reales, aunque tú no los veas. ujú, Claro. Tiene todo, vamos a la sí, iglesia, que tiene ropa, que tiene. Él está No teniendo cosas importa. aquí que le hacen interpretar que el dolor es real. Lo está Ujú. vivenciando y llega un momento en que esa gota, esa desesperanza, solo le dice cosas como, ojalá no seguir. Al principio no es Ujú. como que ellos dicen, quiero quitarme la vida. Ah, posiblemente ellos podrían decir, quiero solo dormir, ojalá me durmiera y como que me quedara dormido. Ellos dicen Mm, cosas como, ojalá aparecer en otro lugar y no conocer a nadie y empezar de cero, ujú, porque aquí ya no puedo, porque pierden la esperanza. Hay algo que se sí. llama la triada cognitiva de la depresión, Ujú. que establece, y esto lo podemos medir para poder, siempre me van a preguntar cuáles son los síntomas. Hay algunas veces que los síntomas son muy obvios, pero a veces no hay síntomas y no son obvios, o la gente no sabe Sí. interpretar las cosas. La triada cognitiva de la depresión establece que tienes una visión tripartita negativa. Número Ujú. uno, aseguras y sientes que tu pasado, no sé qué palabra usar que no sea vulgar, porque lo que en Costa Rica puede ser correcto, en otros países no. Aquí la Está palabra bien. mierda no es mala, ¿ok? Entonces, lo siento si en el resto de Latinoamérica sí, aquí no. Entonces, sientes que tu Nosotros lo pasado, decimos bastante Es- seguido, entonces qué no sé. relajo, qué bueno. Entonces, sientes que la persona siente que su pasado está, para que todos entendamos, demasiado lleno de mierda. Ujú. Y entonces esa persona siente que su pasado, su historia de inmigrar, por ejemplo, que eso pasa tanto en Estados Unidos, que lo que le pasó en su Sí, pueblo, que la ausencia de ayuda, que Dios nunca le respondió, que las Ay, oportunidades, la persona en esos momentos, por ejemplo, hay cosas que podrían parecer superfluas, pero que a la gente son muy significativas. Hay gente que se siente fea, y eso puede sí. parecer superfluo, pero para el que lo vive, eso es una desgracia. Yo nací así, viví así, fue horrible. Entonces, desde esa visión del pasado, como que si fuera muy negativa, se Sí. vienen al presente y dicen, y en este momento mi vida es una mierda por Mm, esto y esto y esto, todavía no he logrado, sigo luchando, vivo en un basement carísimo, como mal, trabajo muchas horas, no logro que me paguen bien, no logro comunicarme con tal persona, me dejó mi pareja, entonces se dice, mi pasado es una mierda, mi sí. presente parece una mierda, Mm, entonces si hago matemática, o no Mi imagino, futuro. entonces si mi pasado es una mierda, y mi presente es una mierda, no tengo esperanza, mal sueño, poca hidratación, a veces problemas espirituales de uno que no logra, por espiritual no me refiero religioso, sino esa paz de que uno no logra sentir que es Mm, el mayor tesoro de esta tierra. Entonces, de seguro mi futuro es una mierda. ujú. y Sí. doctor, hablando exactamente de esto, cuando la persona siente eso, ¿cuáles son estas señales de alerta que indica que la persona dice, mira, hoy va a pasar, hoy va a ser el momento en el que ya va a suceder? ¿Qué Ok, son estas señales? en mi experiencia es más el número de personas que tienen, esto se llama un acting out. Es más el número de personas que tienen un momento demasiado espantoso y toman una decisión tan Mm, funesta, ¿ok? Ujú. Porque ahí no hubo señales de nada. Él estaba todo bien y en algún momento todo mal, ¿ok? Pero Ujú. esas personas que son menos tienen un mayor porcentaje de hacer el acto, porque ujú, por lo general es un proceso y es un ujú, proceso que no queremos ver. Y no lo ujú, queremos ver porque nos queda demasiado cómodo decir que es vagancia. ¿Ok? Entonces Ujú. es un proceso en el que la persona no quiere comer, tiene poco apetito y los papás no ven que el hijo tiene poco apetito. Lo que los papás ven es que, seguramente le preocupa mucho su figura, es anoréxico. No, es que realmente no tiene apetito. Ujú. O Sí. es un malagradecido, no agradece todo lo que yo me esfuerzo para darle de comer. No sí, estamos leyendo que es bioquímico, ¿ok? Exacto. Y entonces, está súper importante.
Entonces, hablemos de adolescentes o incluso adultos. La persona empieza a andar su ropa sucia, a descuidar su imagen, porque entre vivir y morir Mm, y lavar la ropa vale 3 océanos de pepinos, digamos. Pues, exacto. ¿me entiendes? Digamos, entonces la ropa está desacomodada. En el cuarto empieza a haber basura. El chico llega y se toma un refresco y deja la bolsa ahí y deja las papas Ujú. ahí y ahí los platos están con comida mala. Digamos, algo está ahí. Él tiene pereza de ir a traer comida, empieza a descuidar las cosas básicas. ¿Ves? Son cosas Sí, muy básicas, pero como son básicas, ¿por qué creo que esto es importante? Porque los papás dicen, eso es vagancia. eso. En Costa Rica dicen, falta de chancleta. Sí, Ajá. No, es que sí, en ahora Latinoamérica. son unos esto y unos lo otro. Entonces, ¿ves? No estoy viendo un síntoma de una depresión. Estoy viendo Claro. que él es malo. A veces Toda la creo O vago. digamos, Ujú. a veces creo que se nos olvida que nuestros hijos son nuestros hijos y que, Mm, hombre, si tú te consideras una persona buena, decente y luchadora, eso bueno, eso decente y eso luchador está en tu hijo y que entonces tu ujú, hijo no es un vago. Podría estar teniendo una crisis de lo que sea, de crecimiento, de sueño, de alimentación, de autoestima, ujú. de autoimagen, de bullying, Correcto. de acoso, de duda, de ateísmo, pues, que se respeta. Ujú. Nosotros cuando entramos a esta edad escogemos un camino espiritual y a veces el que escogemos no le gusta a nuestra familia, entonces él Ujú, va a convertirse en un marginado por pensar diferente y ¿ves? Entonces es un ujú. Eso, proceso largo, solo que no lo vemos. exacto. Entonces, Sí. ahora mismo esta conversación me lleva a la próxima pregunta, que es, ¿cuál es la mejor manera de intervenir a alguien, que ya sea nuestros amigos, nuestros familiares, que esté considerando el suicidio como ya su escape? Ok, voy. Usualmente cuando la persona confiesa y lo vamos a hacer desde la ira. Entonces, desde la ira uno no dice, en el nombre de Cristo quiero que... No, no, uno dice, hijo de... estoy... Cuando la persona hace ese comentario y sale de su boca como quien bota un pedazo de carne muerta, mejor me muriera o mejor desapareciera. Cuando la persona ya llegó ahí, ya tiene tamaña Ah, pudrición de emociones, de Sí. silencios, ¿ok? Cuando ya llegó ahí, y entonces la gente lo que hace, bueno, en Costa Rica hay algo que se llama el protocolo de los profesionales en salud, o los educadores o médicos, tienen un protocolo que activan para que la persona sea atendida clínicamente, Mm, ¿ok? sí. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Digamos, vamos a poner un caso cotidiano. Tengo un amigo de cualquier edad que hace ese comentario. Y pues hombre, ya que me lo está diciendo a mí, que lo estoy ujú, escuchando, lo primero que podría yo hacer es decir, mira, no soy experto en el tema. Bueno, otra persona, ¿verdad? No Sí. claro. soy experto en el tema y no sé qué decirte. Eso es súper Mm, importante. mm, Pero, decirle, pero estoy aquí. Te mm. Ajá. voy a escuchar y me voy a tatuar a tu cuerpo y Eso, no te voy a dejar hacerlo, aunque sea un eso. chiste, aunque sea imposible, porque eso es esperanza, Sí, Ujú, ¿ok? Y después, cuando una persona llega a ese punto, muy generalmente necesitan medicación, sí. correcto. porque el deseo suicida, el impulso suicida, el intento suicida, no tiene que ver con espíritus ni con, por ejemplo, actitud. Tiene mala actitud. No tiene que ver con actitud y no tiene que ver con voluntad. No es la fuerza de la Exacto. voluntad. ¿Ok? Mm, Ahí pueden haber detonadores, un fallecimiento o un accidente, una pérdida, un temor, un rechazo, pero por ujú, lo general es la acumulación de muchas cosas o de todas juntas, entre eso los Sí, problemas de salud. Lo que te digo es que cuando ya llega a esa declaración, primero lo que ocupamos es ayudarle a encontrar el equilibrio bioquímico en su cerebro. Y aquí ujú, voy a Latinoamérica. Latinoamérica, no sé cómo es el mercado angloparlante o porque no sé cómo es, porque no he trabajado tanto con ellos, pero en ah, Latinoamérica, el latinoamericano rechaza la medicación psiquiátrica. ujú, sí. El latinoamericano cree que la medicación psiquiátrica genera adicciones de las que no se pueden salir, cree que la sí, medicación psiquiátrica va a ser para toda la vida. Hay algunas veces, no la mayoría, algunas veces la persona sí toma medicamento por bastante tiempo, pero no la mayoría de veces, ni en Sí. todos los sí. casos.
Luego creen que la medicación psiquiátrica es una trampa de las transnacionales médicas para hacerte. Nunca se me Sí, olvida una señora que me decía, es que si le doy eso la tonta. sí, Ajá. Entonces uno trata como de ponerlo en el idioma más comprensible, digamos, más accesible. Yo le decía, señora, es que a veces los muchachos cuando atraviesan esto son muchos años de cansancio, muchos años de cosas sí, que no nos contaron, que no se contaron a sí mismos, que no se dieron cuenta, que ellos sintieron y que nosotros dejamos pasar. Por ejemplo, cuando una familia vive un duelo, cada miembro está metido en su propio duelo, entonces no tiene cómo ver al otro miembro pequeño que está viviendo el duelo. Y sí, todo Sí. eso yo le decía, entonces a veces ocupamos de verdad que la vida nos duerma y nos ayude a descansar y descansar y descansar para que nuestro eso, cerebro vaya renutriéndose, reforzándose, volviendo a una normalidad saludable para poder enfrentarlo desde la terapia clínica. Entonces siempre recomiendo cuando hay una declaración de estas que se considere primero la medicación, porque trato de explicarle a la gente que el momento de la crisis suicida y de muchas veces la depresión, aunque no haya llegado a crisis suicida, es como que si estuvieras en un océano, en el centro del océano solo, pero en el fondo, eso. ¿ok? Ujú. Entonces, Mm, la medicación es como que te amarraran a un neumático, a Sí. una salvavidas que te hace Ajá. emerger, ¿ok? Estamos de Ujú. acuerdo que no te sacas de la situación siempre, pero te hizo emerger. exacto. Entonces, desde aquí afuera sí podemos hablar, ¿ves? Aquí ya tienes Sí, otra vez esperanza, aquí ya tienes por lo menos ganas, ganas mínimas. Ujú. Aquí ya has empezado a superar el síndrome amotivacional o lo que yo, un término que yo acuñé con los adolescentes es lo que yo llamo el pie de elefante. El pie de elefante es cuando la persona amanece y siente un pie encima que le dice, solo cinco Ujú. minutos más, solo 5 minutos más, mm, me duele todo, qué pereza, maldita sí, sea, voy a fingirme Sí. enfermo, hoy no quiero ir al colegio, hoy no quiero. sí, Entonces la mamá empieza a golpear la puerta y golpear la puerta y golpear la puerta y golpear la puerta y gritar y gritar y gritar. Ujú. Perdóname que tu hijo necesite media hora para levantarse a gritos. Eso no es normal, eso no es un hijo vago, es un hijo en crisis. Entonces, no sí. eres más valiente si agarras un balde de agua y se lo tiras. eh, No era Ujú. vagancia, veamos otras cosas. Confiemos de Sí. verdad en sí, nuestros hijos, en lo que hemos formado. ¿Ok? sí, Entonces, cuando ya la persona está en ese pie de elefante y este tipo de cosas, la medicación le ayuda a salir. Y desde ahí, entonces tiramos una cuerda y en terapia empezamos a soltar nuditos y a caminar y De a a caminar y a poquito. caminar hacia, estoy haciendo una moraleja, ¿verdad? Hacia la tierra firme. Y Sí. luego sí, llegamos a la tierra firme y a veces descubrimos que de tanto estar en el fondo del mar olvidamos caminar y hay que aprender a caminar socialmente, a Ujú. salir en espacios cortos, a salir primero con la mascota, a irse a sentar en un parque, eso, a obligarse, me obligo, a veces he dejado tareas de, Ujú. me obligo a ir a una cafetería y comprarme un café y ese sí, tipo de cosas que sean salir cuando ya tenemos el salvavidas puesto. Entonces la medicación es importante cuando la persona ha llegado a ese punto de declaración. Espero haberte respondido la Sí. pregunta y haber dejado algo que sí, sume. Te escucho. Sí, sí, sí. Yo sí, sé que dime, Ana. No, que me parece importante hacer énfasis que el suicidio no es solamente, no es un pensamiento. Muchas veces piensan que, y en algún momento escuché que no es que la persona se suicida, sino que murió por el suicidio, ¿no? Ponerle nombre y es como una enfermedad. Y el saber y reconocer que no es un pensamiento, sino es un sentir que se hace Por- intolerable, porque muchas Total, veces digamos. se le metió la idea a la cabeza y ahora nadie lo Ujú. puede sacar de ahí, nadie la puede sacar de ahí. Alguien que le diga que, que hay más cosas importantes en las que nos tenemos que preocupar. Ok, Correcto. ahí, ese concepto de que el suicidio es un pensamiento tiene que ver con la idea de que la gente concibe de que el suicidio es un pensamiento de un desmotivado y que entonces el suicidio tiene que ver con motivación y que entonces Ujú, Exacto. eso, un buen libro sobre actitud te cambiaría la vida. Y no, positivismo, el sí, suicidio es una construcción como un Lego. Es un Lego Exacto. de piezas, no es que le pones una bandera y cambias la forma que se construyó en el Lego. Digamos, es un Lego que se Exacto. fue acumulando de interpretaciones. Y las Correcto. interpretaciones, y quisiera que los papás que me escuchan, sí, eh, los papás no quieren enfrentar el tema. Por ejemplo, pasa en mi país, a mí me preguntan siempre, ¿cuál es el mayor desafío que
enfrenta la psicología y entonces yo digo que los adultos siguen creyendo que si un familiar viene, los van a acusar a ellos o los van a culpar a ellos. Sí. Entonces, Sí. padres, no, que tu hijo esté en un proceso de crisis, posiblemente muchas veces los papás han ayudado, porque aceptemos que somos imperfectos. Yo nací en 1977. Mis Ujú. papás nacieron en 1950. Mis papás son hijos de la posguerra. ¿Ok? Claro. Sí. Hambre, necesidad, temor, miedo. Se comen la Guerra Fría, que va a caer una bomba atómica. Ujú. Ustedes ni entienden de eso. Que son muy jóvenes. No, Que se va a sí. caer una bomba atómica, que no sé qué y no sé cuánto. Se comen luego la crisis del 70 con el petróleo y Las casi llegamos a tragedias. un viernes negro. Se comen esto Ajá. y esto. En aquella época no habían medicinas, la gente se moría de sus enfermedades, los niños se morían. Era de verdad muy funesto. Que esas personas nos criaron a nosotros los Claro. del 70. Entonces, padres, no tenemos por qué saber. Y es muy bueno que aceptemos que no sabemos para que nos motivemos a leer un libro, a escuchar un podcast, Sí. a ver una conferencia, a ir a buscar. Usted está bien, pero no tenemos por qué ser. Entonces, padres, por favor, que su hijo tenga 1000 cosas no tiene por qué significar que usted hizo algo mal. Eso, Correcto. lo ven como un Y ataque si cómo, se lo mencionas. Y Ajá, también son exacto. traumas tan fuertes que uno entiende por qué que el muchacho tenga una depresión no se le dé la misma validez o importancia. Porque ¿cómo ajá. comparas la tristeza o la depresión o estos pensamientos con un trauma tan fuerte como es la guerra o no tener alimentos o Correcto, morir por correcto, enfermedades? Ah, sí. Entonces correcto. también validar eso de los padres, pero educarlos de Ujú. manera tal que ellos alcancen a entender el sentir de su hijo. Eso, y quisiera que usáramos la palabra hijo en masculino porque es bueno que sepamos ver a nuestros hijos varones. Porque Sí, aunque hemos crecido tanto, todavía nosotros seguimos siendo alcanzados por mucho oscurantismo acerca de las masculinidades, cosas sí, inconscientes que ni siquiera sabemos cómo fueron patronadas en nuestra mente. Pero los hombres siguen cometiendo el pecado de los hombres y el pecado de los hombres es, ¿cómo estás? Bien, bien, pura vida, decimos en Costa Rica, todo Pura bien, pura vida, vida. Sí. bien, tuanis, decimos aquí, tuanis, Nada le todo afecta. Todo está bien. chévere, sí, dirían allá en no me acuerdo dónde, y padre, dirían en México, y, sí. y, y en Puerto Rico dirían el estoy bien, ¿verdad? Pero digamos, los hombres. Y entonces Sí. el hombre tiene, sin que, por más open mind que sean sus padres, el hombre tiene por lo general la tendencia a ponerse una camiseta de Superman y decir, esto me duele hoy, pero fijo, se me pasa mañana. Ya mañana no, pero pasa mañana, tal vez pasado mañana. Y cuando ya él se da cuenta, está tan hundido que por eso la diferencia en el porcentaje de autolesiones violentas del hombre Correcto. con respecto a las mujeres es tan alta, porque la Ujú. mujer la mujer habla más porque se le permite. La mujer Sí. habla más porque está bien que la mujer llore, entonces la escuchamos y las amigas hacen lugares Cámara. para conversar, y camaradería. Los hombres hacen camaradería de otra forma. Los hombres hacemos camaradería de ser más fuertes, de darnos golpes, de empujarnos y de estar muy bien. Somos Y machos. Sí, ok, sí. por eso es que al hombre le Ujú, observas cómo tiene la habitación, cómo tiene los zapatos, qué conversa, cómo, cuánto se aísla, cuánto él pierde las Ujú. ganas de estar en casa, cuánto él pierde las ganas de sentarse en la mesa, cuánto empieza a descuidar ujú. su sueño, cuánto empieza a descuidar su dieta, digamos. Todos los seres humanos, todos, desde los adultos hasta los niños, todos, los niños no deberían tener celular, pero todos los adultos Ujú. deberíamos de llegar a nuestra casa y depositar los celulares, las tabletas en una Mm, canasta y me no encanta, tener es música para acceso, mis oídos. por favor, no tener acceso a las pantallas, porque en las Sí, pantallas hay otra vida. Tú te duermes a las 10 de la noche porque te entiendo, has trabajado todo el día, pero tu hijo se queda ahí porque los adolescentes me dicen a mí que se duermen a las 2 de la mañana hablando con alguien, con quien Sí. sea o solos. Nada, dándole vuelta. Y por supuesto que si dormiste 3 horas, vas a llegar al día siguiente al colegio con mal humor y con malas notas. Entonces ahí empieza, ves, está todo Ujú. vago. Tiene mala actitud. Por Dios, y el ¿ok? cerebro Ajá. desgastado, sin sus nutrientes. Correcto. Voy Y desgastado y una vez que estamos desgastados, el cerebro empieza a defenderse. En el Saca el bate. bat y dice, La aquel me está amígdala está persiguiendo. ahí para
defenderse Ajá. de cualquier Aquel, amenaza. aquel me está viendo feo, mi mamá no me quiere, mis amigos me abandonaron, todos Ujú. somos Mi y yo vida es empiezo una, a entrar en una discusión con la vida, el pleito, ¿ok? sí, Sí, yo sé que sí. este es un tema fuerte, pero ya que tocamos estos temas de los papás, de las amistades, de aquel el otro, ¿cómo nosotros como sociedad podemos reducir este estigma social de lo que es el suicidio? Ok, Eso. la respuesta es muy sencilla. Trabajo aquí en Costa Rica con mujeres de Ujú, situaciones marginales y ellas les va muy bien en los trabajos, en los cursos que hago y trabajo con adolescentes y les va muy bien. Y entonces un día trabajo como 3 años con instituciones y un día yo reúno a los gerentes de las instituciones y les digo, todos los casos que ustedes atienden tienen que ver con violencia, con abuso, con un montón de cosas que ejecutan los hombres en muchos casos. Les dije, pero no me han dado en 3 años un solo grupo de hombres. Y entonces todos se vuelven a ver y a nadie se le ocurrió. ujú. Todos habían dado por sentado que los hombres no quieren ir al curso. Todos dieron Sí, por sentado que los hombres no se educan, que los hombres no cambian. Entonces empezaron a ujú. darme grupos de varones de pueblitos de las montañas. Oh, Eran qué unos chévere. hombres espantosamente duros, espantosamente rudos, y logramos cosas increíbles con ellos. A veces es imposible no recordar, recordar sin llorar. Ah, y ellos en algún momento contaban sus historias y sus niñeces y sus cosas devastadoras. Pero bueno, lo que te digo es que estos hombres hicieron plasticina, hicieron rosas, hicieron murales de valores, llegaron a su casa a reunir a sus hijos, cosas que nunca habían dicho, y iban desde el aula, iban con una orden de cosas buenas que tenía su hija y de las cosas buenas que tenía su hijo y su esposa, y empezaron a transformar sus familias y las esposas empezaron a irme a buscar bueno, en esa época, me acuerdo, una iglesia católica nos prestó las aulas a la iglesia de Buenos Aires y decía, disculpe, yo llegaba y me decía, ¿dónde está don Gerardo? Y yo, soy Ujú. yo. No, 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 el profe. No, sí, soy yo. En esto era más muchacho, digamos. No, 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 el que le enseña a mi esposo. Yo soy yo. Y decía, pero no, no puede ser usted, porque ella se imaginaba un viejo sabio de 160 años, porque dice, Con la barba blanca y el cómo mi bastón. esposo, cómo mi esposo cambió tanto? ¿Qué le quiero decir con esto? Todos respondemos a la educación. Pues, Eso, ¿cómo disminuimos convirtiendo estos temas en temas de mesa? eso. Hagamos, inventemos, diseñemos estrategias para Ujú. que estos temas sean temas de escuela, temas de iglesia, temas de barrio, temas Eso. de radio, temas de... No sé si ustedes cuántos años tienen, pero en mi época, 1989, digamos, ya yo tenía 12 años. Entonces, lo normal es que a mis 12 años mi papá me enseñara a fumar tabaco. Esto era lo normal, digamos. Eso. Él fuma tabaco, igual que él. Y a los 14 años me regala una pipa con mi propio picador de tabaco, Sí. digamos. Esto era normal, ¿ok? Entonces, cuando se correlaciona el tabaco y el cáncer y todo lo que cuesta el sistema de salud, se empieza una campaña contra el tabaco que hoy los adolescentes odian el tabaco. No la nicotina, pero sí el tabaco. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos ser educados. Yo me acuerdo en el año 1980, si no Ah, estoy confundiendo los recuerdos, un rótulo que decía en el autobús, sea educado, bote la basura afuera, por la Ah, ventana. 1985. ujú. Hoy usted ve a alguien tirando basura y en Costa Rica no, lo se le van insultas encima. porque, Exacto, en ok, Costa Sí. Rica. ok, voy. Bueno, Si no, en En voy. muchas Costa partes sí pasa Rica. eso, se le van encima. Ok, entonces, Claro, lo que te digo es que la gente sí responde a la increíble. educación, sí Mm, responde a la educación. Volvamos a educar sobre estos temas, porque la Eso. educación es la que nos ayuda a saber qué me puede pasar, a interpretar, porque tal vez no es tan importante la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo hacemos para interpretar si a mi amigo le está pasando? Ok, Ujú. sería muchísimo más profundo que nos eduquemos y digamos, ¿cómo hacer para interpretar Ujú. si a mí me está pasando? Sí, Exacto. Y eso lo cambiaría todo. Educación y apertura con el tema. sí. Me encanta. Me encanta. Bueno, yo sé que si es por Dr. García nos quedamos aquí hasta las 15, pero para ir como que culminando, si usted nos puede decir qué mitos hay sobre el suicidio en estos momentos que las personas dicen
y no son ciertos. ¿Qué son estos mitos? Bueno, lo que he dicho a lo largo de la conversación de que es un espíritu, eh, Ujú, porque los mitos no son cosas con nombres muy elaborados, son cosas muy Elaborados, sí. básicas que repetimos cotidianamente. Ujú, Está manipulando, no se correcto. deje ujú, manipular, solamente tiene ganas de llevarte la contraria. Ujú, No, perdón, digamos, alguien que en broma diga que se quiere ujú. quitar la vida, no están en broma. Entonces, que está manipulando, que es para llamar la atención. Un mito. El que realmente quiere hacer eso no lo dice. Eso es un Ujú, mito, ajá, porque cuando lo dices estás pidiendo ayuda. Pero hay otro mito. Si no ujú, dice nada es porque no le pasa nada. Leamos ah, las otras cosas, ¿ok? mm, Un sí. mito es que la gente va a culpar a los padres, digamos. Algo hicieron mal, no siempre tiene que ver con esas cosas que creemos tan normalizadas, digamos. O otro mito, solo los adolescentes hacen eso. O solo eso. los enfermos psiquiátricos. O un mito, los cristianos no hacen eso. O un Ujú, super mito, los que tienen buenas notas en el colegio están bien. ujú, uf, Ajá. Y me han dicho sí. pacientes, digamos, la linda no se deprime. Eso es un mito. La linda, la Mm, de la vida perfecta, no se deprime. Los ricos eso no les pasa. mm. ¡Uh! Son ¡Qué mitos, error! ¿ok? ¡Qué error! Ujú, Gracias, Eso es. doctor. Súper relevantes a sí. nivel global, realmente. Sí, o sea, yo veo que aquí, allá donde estemos, en la concunchina, como Lo decimos mismo. nosotros, esto es un, ¿verdad? Esto es un tema que nos afecta a todos y a Ujú. todas. Y es un tema Sí. que, como dijo el doctor, se debe de hablar más, se debe de exponer más y debemos de hablar de, a lo mejor, estas herramientas que tampoco nunca nadie nos ha preguntado qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo no saber, qué sé yo. Ok, Le queremos dar las gracias. Dígame, dígame, dígame. una última cosa, en Costa Rica, para los que Sí. escuchan en Costa Rica, el Colegio de Psicólogos tiene una línea abierta Eso, para recursos. emergencias Sí. y al 911 llamas y ahí te conectan con una línea abierta del Colegio de Psicólogos o del PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, si es menor de edad. En tu Ujú, país, averíguate quién tiene la línea abierta y claro. hablemos, Eso. pongamos rótulos en la oficina. Aquí en Costa Rica ahora es una ley que Ujú, en todos los locales comerciales de Costa Rica hay un artículo que dice, aquí se respeta la ley contra el acoso sexual laboral, ¿ok? Eso. ajá, Pero impulsemos rótulos que digan, el suicidio es algo que le puede pasar a cualquiera, por favor, háblame, busca sí, Llama a tal ayuda, por número. favor, ¿me entiendes? Y lo comencemos a convertir en una realidad, Sí. por exacto. favor. Sí. El 911 viene a ser la línea de emergencia, En Costa como la Rica el policía, 91, sí, en o... Costa Rica el 911. De hecho, yo Ah, creo que en Estados Ujú. Unidos nos copiaron la idea. yo creería que sí, doctor. No, es súper Ay, interesante porque a veces las personas no caen en cuenta y para mí esa información acá en Estados Unidos, el número 988 es la ujú, línea directa Oh, 24 horas, 7 días a la sí, semana de la línea de suicidio. ajá, sí, Pero asumo que si tú llamas al 911 para hablar con la policía, ellos te transfieren. Así que claro. ajá. no te veas eh, parado, ¿verdad? Si tú crees que no tienes algún recurso, llama a al número de emergencia que ellos te conectan con el recurso que tú necesitas o con la persona con la Correcto. que necesitas hablar. Correcto. En el Correcto. 988 yo estaba buscando información antes de hacer esta entrevista y me percaté que no solamente se puede llamar, también se puede textear y se puede Eso. chatear con una persona al momento que esté para uno para escucharlo y también tienen su website oficial en el cual las personas, si no quieren hablar con nadie, pueden entrar y también pueden leer cómo, si usted está sintiendo estos síntomas, qué es lo que está sintiendo. Entonces, esto le ayuda también en la guía, pero el 988 aquí en los Estados Unidos y me imagino que en Puerto Rico Perfecto. también. Y si no, en la cajita abajo dirá dónde es. Sí, Una cosa importante en Latinoamérica, en creo que prácticamente todos los países de Latinoamérica hay miembros de la comunidad del John Maxwell Team, ¿ok?
Ujú. Y en este momento, en el mes de octubre y septiembre y octubre, estamos en una campaña que se llama Iniciativa Global de Liderazgo, en la que todos los capacitadores del John Maxwell Team, que somos más de 25,000 personas en Latinoamérica, Ujú. damos charlas gratuitas en colegios y escuelas y tenemos este tema dentro de las charlas que podemos dar. Entonces, busca información John Maxwell Team en mi país y ahí buscas cómo llevas un coach a tu escuela o colegio. John Maxwell Team. Lo vamos a poner acá abajo en la descripción. Doctor, Ujú. Yes. muchas gracias. Me encanta lo de crear estas comunidades, de llevar esta educación. Siempre decimos con JD Mark, transmitimos traumas, pero lo que queremos y la intención del podcast es enseñarle a las personas que lo que queremos ahora transmitir es resiliencia, es esa educación, es esa capacidad de sanar. Así que Ajá. muchísimas gracias porque cada comentario que hizo de educación que nos trajo hoy, sé que para nuestra comunidad es de gran sanación. Y Estoy para servirles. normalizar, tocar estos temas. Usted decía traer los temas a la mesa. Esta es la idea. Hemos normalizado tanto estos patrones tan insanos, el no hablar del suicidio porque no queremos ponerle la idea a nadie en la cabeza y Ujú. normalizar de tener estos temas y sentirnos incómodos, por más incómodo que sea, pero hablarlo y estar capacitados para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a cualquier persona que lo necesite. Así Sí. que 1 millón Y de Para de la gracias servirles. incomodidad se crece, como dicen. y de la Para servirles, incomodidad se para servir. crece. Sí. Sí, muchas gracias. Ha sido todo un placer y pura vida. Vamos a poner esto muy prontito, entonces todo el mundo esté pendiente por Spotify y YouTube. Nos siguen por TikTok y por Instagram. Muchas gracias, Ok. doctor García. Tal vez Gracias, aquí doctor. para los otros Sí, países, esto va a estar pronto en Spotify y YouTube y en TikTok. Ok, es que correcto. lo decimos diferente en este hemisferio. En Un Oh, TikTok, poquito. Spotify y TikTok. con Gracias, acento doctor, por la Spotify. aclaración. Que yo estoy buscándolo en Spotify, pero no lo encuentro, Y digamos. no me Yo, parece. ok, yo estuve Ay, conduciendo mi tú sabes, Honda para Spotify, no Spotify. llegué. y si les Ya gustó, que no sabes. se olviden compartir y darle a la campanita para que nos sigan. Ok, Muchas gracias. Gracias, Por TikTok, por doctor. Spotify y por YouTube. ok, chao.